Muy buenas, soy Sherezade Soria y me alegra daros la bienvenida a un nuevo episodio de los Hangouts Trágora de la Escuela Trágora Formación, donde ya sabéis, exploramos el mundo de la traducción y la interpretación de la mano de grandes profesionales del sector. En este episodio tenemos el placer de contar con Ismael Marín. Ismael, buenos días. Buenos días, Sherezade. Muchísimas gracias por esta invitación a participar en vuestros Hangouts. Todo un placer. No, a ti por aceptar la invitación, que ya sabemos que estarás atareado, además haces muchas cosas, ahora lo veremos. Así que nada, gracias de nuevo por aceptar. Y nada, para quienes no te conozcan, pues vamos a leer tu biografía con esos datos que nos has pasado. Tengo que deciros que Ismael me pasó una biografía preciosísima, además con muchos juegos de palabras relacionados con la industria de la traducción de videojuegos, pero bueno, la colgaremos si la queréis leer entera. Pero ya sabéis, el tiempo apremia, así que vamos, o nos tenemos que conformar con la versión reducida. Vamos allá. Ismael Marín es localizador y traductor de videojuegos con más de 10 años de experiencia en el sector. Es licenciado en Filología Inglesa por la UCA y tiene un máster en Traducción y Nuevas Tecnologías por la UIM. Ha trabajado en más de 100 misiones con desarrolladoras como Frogwares y The End of the Sun Team, así con agencias de traducción especializadas en localización de videojuegos. Ahora nos contará cómo es el trato con ellas. Además del sector de los videojuegos, Ismael también se mueve por los mapas del marketing digital. Colabora con empresas para traducir y adaptar sus sitios web, campañas y materiales promocionales. Trabaja traduciendo keywords para optimizar el SEO y subir de rango en buscadores. Esto es algo que también nos explicarás, esto de palabras clave, el SEO, porque a mí se me antoja un pelín raro. Asimismo, también tiene experiencia en el sector audiovisual. Ha adaptado diálogos para doblaje en videojuegos, ¿no?, que es su mercado principal. Ha subtitulado series y programas para plataformas de streaming y canales de televisión. Siempre en modo cooperativo, Ismael se mantiene en constante formación, participa en eventos, seminarios y misiones secundarias para mejorar sus estadísticas y desbloquear nuevas habilidades. Bueno, sin palabras, genial. ¿Cómo me has hilado todo esto con tu profesión? Así que nada, la primera pregunta de rigor es: ¿a qué se dedica un traductor de videojuegos? Vale, pues bueno, empezamos con una pregunta que no es poca cosa, la verdad. Pues un traductor de videojuegos, pues eso, nos dedicamos a adaptar, aparte de lo que es solamente traducción, también hacemos un poquito de localización, ¿no? Es decir, que no solamente estamos trabajando con texto, sino que trabajamos también con texto y con muchas etiquetas de formato que harán que determinadas palabras o determinados términos importantes del juego aparezcan quizás en otro color o aparezcan quizás en negrita, o también cuando estamos jugando a un videojuego, ¿no? Y pues podemos encontrar diferentes cosas, por ejemplo, cuando aparece un cofre, pues entonces para no traducir, pues imaginaros, si hay 100 opciones diferentes de cosas que podemos encontrar en el cofre, para no traducir 100 veces la misma frase, digamos que lo que es la frase se traduce solamente una vez y luego se incluye una variable. Esa variable es, digamos, son las 100 diferentes opciones que podemos encontrar, ¿no? Ha encontrado oro o un arma o, no sé, un pergamino con un hechizo, ¿vale? Entonces lo que traducimos sí son esas 100 variables, pero no la frase completa, ¿vale? Entonces, pues eso es un poquito la localización, ¿no? Es cuando tenemos como parte del lenguaje informático, del lenguaje de programación dentro del texto, ¿no? Entonces tenemos que saber bien cómo funciona eso, pues para no alterarlo y no cargarnos el código, ¿no?, del videojuego. Perdonadme que soy poco ortodoxo a la hora de hablar, ¿vale? Que no hablo mucho con tecnicismos y demás, pero bueno, me gusta un No, poco más ningún hablarlo problema. de forma así un poquito más coloquial para que se me entienda bien, vaya. Vale, entonces, bueno, pues traducimos desde eso, traducimos desde texto narrativo, que particularmente es la parte que más me encanta. A mí me encanta la literatura y, bueno, por eso también estudié filología inglesa y me especialicé en literatura más que en lingüística. Ujú. Y nada, pues en videojuegos la verdad es que lo que más disfruto es eso, ¿no? La parte de la traducción narrativa. Pero localizar videojuegos o traducir videojuegos no solamente la parte narrativa, lo que es la historia. Tenemos pues eso desde los mensajes de interfaz del menú, ¿no? Pues toda la menú de comenzar partida, configurar la partida, configurar el audio, configurar periféricos, ¿no?, que son partes mucho más técnicas. Tenemos pues también un poco la parte más de legalidad, ¿no?, con todas las garantías y demás del videojuego, ¿vale? Que eso antiguamente nos venía en material impreso, ¿no? Cuando abríamos una cajetilla del videojuego, pues nos aparecía ahí las instrucciones, la garantía y manuales y demás. Ya eso hoy en día prácticamente no se hace, son muy pocos los casos en los que se hace. Normalmente toda esa información está digitalizada y nos aparece Ujú.
en la página web bien del videojuego, si el videojuego como tal tiene una página web dedicada, o bien en la página de la desarrolladora del videojuego, ¿no? O del publisher, la distribuidora, que son dos figuritas diferentes. Ya luego, sí, eso pues entramos un poquito más en detalle cuando hablemos de los clientes y demás. Genial. Eh, Y oye, ¿qué te voy a decir? Es traducir videojuegos por todo lo que me estás contando y toda la cantidad de información que tiene. Imagino que suele ser casi siempre un trabajo en equipo, ¿no? Es decir, que, bueno, imagino yo que os dan el videojuego, reparten entre varios y luego pues ahí ya entra todo el trabajo colaborativo de uniformizar, ¿no? De ver la coherencia y todo eso, ¿no? pues sí, O no normalmente siempre, no cuando sé. no siempre, no siempre. Lo ideal sí que sería eso que comentas tú, Shere, ¿sabes? Porque ahí en ese caso pues podemos tomar decisiones conjuntas y demás, ¿no? Entonces pues Ujú. también hay más comunicación, es más rápido, más fluido y normalmente también más eficaz el proceso. Pero es verdad que según la agencia de traducción, hay algunas agencias, normalmente cuando son desarrolladoras no suelen tener problemas con esto, cuando estamos trabajando directamente con el cliente. Cuando son agencias, pues hay algunas que, no sé, por el motivo que sea, ya eso ahí sí que se me escapa de mí un poco, no nos ponen en contacto a unos con otros. Entonces, pues hacemos ahí un poco la traducción y yo voy traduciendo, les aporto mi glosario y demás, pues para que haya una coherencia, ¿no? Con las traducciones que vaya haciendo otro traductor, otra traductora. Normalmente traductora, la verdad es que suelo trabajar más con mujeres que con hombres en este sector. Bueno, yo creo que en general en la traducción, ¿no? Hay bastante más mujeres que hombres. Y nada, y eso, pues ya ahí sí que a lo mejor pues vemos que a lo mejor en el glosario pues meten otro término para un término que yo había aportado, ¿no? Y bueno, pues vamos teniendo ahí, pero no hay esa comunicación directa. Y la verdad es que ahí se nota bastante, se nota en el resultado final que a lo mejor pues no hay esa fluidez o no hay esa homogeneidad en el resultado final. Os voy a hablar de todo, ¿eh? De lo bueno y lo malo, que yo no No, soy no, solamente de hablar de lo bueno y pintarlo todo súper bonito. yo creo que es lo Hablar que de todo. mejor, que lo que es lo que mejor nos va a todos, espectadores evidentemente incluidos, ¿no? Porque al final también vemos la imagen idealizada, que está bien, porque ya para pesimismo pues ya tenemos bastante las redes, pero para ver todas las cosas, ¿no? Y qué implica cada tipo de trabajo, o sea que por mí perfectísimo. No, y lo que dices me resuena mucho también cuando a veces, y yo me lo llevo al terreno de la literaria, cuando tenemos que traducir un libro a cuatro manos, a seis o incluso ocho, ¿no? Al final sí que tenemos que tener, pues eso, ese contacto y normalmente las Ujú. editoriales ya te ponen contacto, porque claro, es que si no, eso puede salir un batiburrillo de textos, de estilos, porque, a ver, al final no, ya sabemos que no hay una única traducción, ¿no? Y entonces se puede notar ese tipo de estilo en cada uno y al final, si eso no se uniformiza, no se trabaja en conjunto, imagino que pasa lo que pasa, ¿no? Esta misma mañana leía una noticia de alguien que se quejaba de la traducción de un juego Ujú. y bueno, que eso es algo que suele pasar en redes. Imagino que tú también habrás visto este tipo de cosas, ¿no? Y luego dices, bueno, es que hay muchas personas involucradas ahí, la cadena es muy grande, seguramente no ha habido testeo, con lo cual, pues, claro, aunque la traducción puede estar perfecta, pues quizá no encaja exactamente porque pues hay que verla en perspectiva, ¿no? Así que sí que es importante también ver la traducción desde todos estos Totalmente, ángulos. totalmente. Y también la falta de contexto. Es que Ujú. normalmente estamos trabajando con productos que ya hoy en día pues, hay videojuegos que superan en presupuesto a producciones de películas de Hollywood. Entonces Wow. estamos hablando claro, estamos hablando de títulos en los que hay muchísimo dinero invertido, Ujú, firmamos unos acuerdos de confidencialidad, los famosos NDA, ujú. que son muy, muy exhaustivos y, vamos, yo incluso trabajo directamente con alguna desarrolladora y le pido de, por favor, me podéis pasar imágenes de este personaje y demás, porque, claro, cuando el nombre es Henry, pues nada, pues es fácil, ¿no? Pues yo sé que va a ser, normalmente pues va a ser un chico y tal, Ujú. y ya está, pues me da igual, pues o bien, según el juego, lo traducimos como Enrique, lo dejamos como Henry y listo. Pero claro, cuando son nombres inventados, pues no sé si el género, no sé qué pinta tiene, cuando a lo mejor el nombre incluye un juego de palabras, claro, ese juego de palabras a lo mejor yo lo leo y en español no me dice nada, pero sin embargo, si veo la imagen digo, ah, vale, ya entiendo por dónde viene este juego de palabras. Claro. O sea que no siempre trabajáis con imagen. No, 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 no. De hecho, te diría que la mayoría de los casos trabajamos sin imagen. Madre mía. Claro, luego Sí, pasan sí, sí. cosas como estos pantallazos, ¿no? Estos memes que salen de vez en cuando de que sale un cofre, ¿no? Y entonces te pone pecho, ¿no? Porque era un Claro, chest.
Y claro, claro. y no lo has visto, con lo cual no sabes lo que es. Me dejas muerta. Yo pensaba que al menos era como en la traducción audiovisual, que quizás sí que hay algunos productos que te salen quizá difuminados o en algunos que son muy, muy, muy concretos solo ves las bocas de los personajes, pero al menos pensaba que teníais ese soporte visual. No, en algunas ocasiones sí, ya te digo que depende mucho del cliente, depende mucho de con quién trabajemos, incluso si trabajamos con agencias de traducción, pues depende a la vez de quién es el cliente final, si quieren, si están abiertos a compartir material o no, pero claro, pues esto es que hay una industria de tantas, ¿cómo se llama esto? Tantos leaks, no me sale ahora la palabra, tantas, hay fugas, ¿no? Tanta, bueno, yo creo que se me entiende de todo el mundo, ¿no? Sí. Con los leaks. ¿Vale? De información que se filtra y demás y tal. Y entonces, bueno, pues la verdad es que hay bastante secretismo y nadie quiere enseñar nada Madre y mía. temen, claro, cuando eso, pues cuando somos autónomos, ¿no? Que no estamos trabajando dentro de las instalaciones de la propia empresa y demás, pues como que temen un poco ese... Vamos, yo firmo en los acuerdos de confidencialidad para que veáis hasta qué punto llega. Yo no me puedo conectar a ninguna red de wifi con mis aparatos. Si yo voy ¿En con mi serio? portátil y voy a un hotel, yo no me puedo conectar en ese hotel a una red wifi porque se pueden filtrar información que tengo en mi ordenador y demás. ¿Vale? Esos son Madre algunos mía. de los acuerdos de confidencialidad con los que trabajamos. No, Sí, no, sí. poca broma, ¿eh? Poca broma. Al final estás ahí, ¿no? Como casi Claro. vigilado. Sí, bueno, y sabes también que, bueno, el lenguaje jurídico que siempre que lo lees y la verdad es que te da un miedo atroz, vamos, a mí me da más miedo que algunas películas de miedo japonesas, ¿no? Total, total. Claro, que Dices, te ahora yo pongo qué de sé, si ¿se va a filtrar incumple, algo? puede... Sí. No, no, Claro, y y es como me van que, aquí a sí, entrullar, ¿no? Casi. exacto, tal cual, tal cual. Qué fuerte, qué fuerte. Oye, ¿cómo fue, por salir un poquito de esto, tú estudiaste filología? ¿Cómo fue que decidiste luego centrarte en traducción? Bueno, pues la verdad es que eso, yo estudié filología inglesa, cuando terminé, pues un poco quería empezar a trabajar desde ya. Entonces, Ujú, lo más fácil en ese momento, la salida más fácil, más directa era la enseñanza de inglés. Empecé ujú. como docente de inglés, estuve muchísimos años como docente, pero sí que es verdad que, bueno, que si bien me gustaba mucho la docencia, sí que es verdad que me aburría un poco, pues todos los años estar enseñando el present simple, present continuous y Y todas estas corrigiendo los historias, ¿no? mismos errores, ¿eh? Seguramente. Exacto, El exacto, sí. signs y estas Sí, cosas. el science, el I am agree y ese tipo de Sí. cosas, ¿no? En fin. Eso me suena, me suena. Tengo flashes de Vietnam un poco aquí. Pues eso, entonces nada, yo quería abrir otras posibilidades, desde siempre me había llamado la traducción. De hecho, en filología teníamos alguna asignatura, un par de ellas de traducción y dije, bueno, pues no sé, me parece curioso dentro de un poco lo que son los idiomas y demás, abrir un poco por aquí. Empecé un poco a buscar, porque eso, como estaba trabajando, no tenía la posibilidad de desplazarme a una universidad, de estar X horas todos los días en clase, y empecé a buscar máster online. Ujú. Y encontré este de la WIND, que lo hacen en colaboración con Istrad en Ah, Sevilla. Y nada, y dije, ay, mira qué curioso. De hecho, era la primera edición de este máster de Mastradumática, de Traducción y Nuevas Tecnologías. Desde siempre me gustaron mucho las nuevas tecnologías, me parecía también, por entonces, estoy hablando en 2010, me parecía como que era algo un poco emergente, bueno, no emergente, ya Internet ya llevamos ujú. con él como una década, ¿no? Ya prácticamente en los hogares, universidades y demás. Pero sí que decía, pues qué guay esto que no sé, que te prepara un poco pues para traducir aplicaciones de software, sitios web, videojuegos y demás. Ujú. Y dije, pues yo creo que esto a mí que me gustan las tecnologías, no sé, como que una y dos cosas que me gusta. También cuando vi videojuegos, yo en ese momento ni me planteaba siquiera ser Ah, traductor ¿no? de videojuegos. Yo es que ni siquiera sabía lo que era un traductor de videojuegos, un localizador, ni Ostras. siquiera sabía que eso como tal existía. Simplemente me llamó la atención y dije, ¿Jugabas bueno, a videojuegos? sí, Vale, eso desde sí. pequeño. Vale, Sí, vale. Entonces sí, ahí sí, ya sí, estaba eso también sí. un poco el germen, ¿no? De todo. Exacto, exacto. Yo creo que desde pequeño, yo en casa no hemos sido de tener consolas. A mis padres le horrorizaba la idea de la consola, decía como que, bueno, eso solamente para jugar, pero ordenador sí. Eso, bueno, pues juegos de ordenador sí que me considero más, sobre todo en mis inicios, ya sí, y ahora sí que tengo consolas yo como es lógico y demás. Pero sí que los inicios más de PC. Y nada, pues eso, pues un poco a través de ahí, ya cuando entré de lleno en el máster, ya haciendo las asignaturas y demás, ya fui conociendo un poquito pues todas estas áreas que comentaba y la Ujú. que más me gustó fue la de videojuegos, fue la que más disfruté. Y nada, pues cuando terminé, pues ya empecé con el perfil de LinkedIn y estas cosillas, que bueno, que creo que también hablaremos de estas cosas después un poco de los inicios. Y Ujú. nada, ya fue como que fueron un poco, fue como una cosa, digamos que
cada pieza fue cayendo de forma un poco orgánica, ¿no? Como que cada Ujú. cosa, cada pieza fue encajando un poco dentro del puzzle de lo que eran mis intereses, de las cosas que me gustaban y también de las habilidades o de la formación que tenía y como que fue cayendo todo en su sitio. Pero Qué no era guay. algo que yo tuviera súper claro, no era como esto de mayor quiero ser traductor de videojuegos, no, Ujú. fue llegando. Bueno, a veces es algo que hemos comentado también en algunos hangouts, ¿no? Que hay perfiles en los que, bueno, pues desde muy jovencita, ¿no? O desde que estás en la uni tienes claro que quieres traducir eso o quieres dedicarte a una rama. Y otras veces que, bueno, llega pues un poco de forma natural o a lo mejor no te lo habías planteado nunca, llega una asignatura que te abre los ojos y en la que resulta que eres bueno o buena, ¿no? Y a partir de ahí empieza todo. O sea que eso también es genial, ¿no? Lo de estar abierto un poco a, bueno, pues a trastear un poco y a ver qué cosas nos llaman la atención y llegan. O sea que es genial. Totalmente. ¿Fuiste a buscar entonces trabajos de traductor o puestos de traductor de videojuegos cuando acabaste el máster? ¿O fue un poco No como general? tal, no como tal de traductor de videojuegos, pero sí que fui buscando un poco más bien en general, porque los de videojuegos, muchos de ellos para trabajar en plantilla, pues requerían y más. Estoy hablando en 2012, cuando terminó el máster, ¿no? Hace ya un poquillo más de una década. ¿Y qué sucede? Que ahí pues había poquitos trabajos en remoto, la mayoría era todo presencial. Y Ujú, bueno, pues yo en ese momento, pues por circunstancias de la vida y demás, no podía relocalizarme, ¿no? Tenía ya la vida montada en ese momento en Sevilla ujú, y nada, pues no tenía esa posibilidad de decir, pues me voy a ir, yo que sé, a trabajar a Japón o a ujú, Frankfurt o no sé, o a Estados Unidos, ¿no? Que es donde hay bastante trabajo de esto. Entonces, bueno, sí que ahí empecé un poquillo a buscar, no encontraba de videojuegos, entonces, bueno, pues eso, error por mi parte. Si luego hablamos un poco de errores o de cosas que haría ujú. diferentes, yo buscaba un poco de todo, yo quería aceptar un poco de todo, ¿no? De esto de yo no me quiero cerrar a una sola cosa o yo no me Ya, quiero ceñir solamente a una cosa porque creo que entonces nadie me va a encontrar. Y nada más lejos de la realidad, es justo todo lo contrario. Si te vendes como algo súper genérico, pues al final nadie te encuentra, ¿no? Porque genérico hay millones de personas. En cambio, lo específico sí que no va a haber tanta cantidad de búsqueda, pero sí que es verdad que quien lo busque va a ser más fácil que te encuentre. claro. Entonces, bueno, al principio yo buscaba un poco de todo, iba probando un poco de aquí, un poco de allá, algunas experiencias más buenas, otras experiencias peores, porque yo decía, madre mía, ¿por qué me he metido en este fregado? Que yo no tengo ni idea de esto, y, y la que estoy liando yo aquí, o el tiempo que me está llevando para lo que me van a pagar, y estoy perdiendo un día entero en una cosa que si tuviera experiencia lo habría hecho en una hora. Claro, claro. Pero eso yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Está esta parte del síndrome del impostor que a veces tenemos que no sabemos si vamos a llegar y luego está esa otra de, va, me lanzo, pero luego a lo mejor nos falta un poquitín, ¿no? Pero yo creo que es parte también del crecimiento como profesional, ¿no? Eso de equivocarse, Totalmente. levantarse, porque todos hemos cometido errores, todos hemos suspendido pruebas de traducción. Yo la lié muy parda también con un encargo al principio de la carrera que dije, no pienso traducir nunca más. Pero al final todo se soluciona, ¿no? Y al Claro, final es eso, ¿no? totalmente. Vas cogiendo, vas puliendo tus destrezas y te especializas, ¿no? Que al final es lo que tú dices. También marcar ese hecho diferencial, supongo, ¿no? Eso que decías, si te vendes como alguien muy genérico, pues claro, al final hay muchos perfiles así, pero si afinas un poco el tiro y el perfil, pues te colocas de alguna manera como especialista en algo, ¿no? Y eso también es más atractivo. Totalmente, totalmente. Vaya, es por hacer una analogía súper sencilla, es como si buscamos, no sé, si, yo creo que esto que lo va a entender todo el mundo, si buscamos en Google o en Google Maps tienda, pues nos van a salir montones de Ujú, resultados, ¿no? En nuestra misma ciudad o en nuestro mismo barrio. En cambio, si buscamos zapatería, pues ya vamos a reducir los resultados y ya vamos a encontrar algunos resultados más idóneos. Y ya si buscamos, pues no sé, zapatería deportiva o algo mucho más ujú. especialista, pues ya vamos a reducir la búsqueda muchísimo. Entonces, lo que os digo, pues cuánta gente busca tienda a lo largo del día, cuánta gente busca zapatería deportiva. Pues seguro que tienda tiene mucho más Ujú. búsquedas, pero también los resultados van a ser infinitamente superiores, mientras que zapatería deportiva, pues quien esté buscando justo esa cosa va a encontrar exactamente lo que quiere. Me parece un muy buen ejemplo, ¿eh? En ese sentido, porque al final como traductores, claro, tú dices, sí, generalista, hago un poco de todo, pero a veces también se diluye un poco la figura, ¿no? Y dice, bueno, pues esta persona, o la gente que a lo mejor comete ese error al principio de decir, no, no, yo traduzco de todo, ¿no? O todo tipo de géneros. Y dices, hombre, pues a lo mejor, pues Claro, tanto no será, ¿no? Y hace que desconfíes un poco de ese perfil. Oye, pasa ¿y incluso qué? dentro de... Ah, perdón. Dime, no, no, dime.
No, súper rapidito, que pasa incluso dentro del mismo sector de videojuegos, que al final también conviene ¿Vale? que te especialices dentro de un género o de varios géneros. No tienes por qué encasillarte solamente a uno, pero es verdad que hay muchísimos géneros y hay algunos para que los que tienen más experiencia, porque como jugador, ¿no? Pues estás acostumbrado a jugar a esos géneros, estás mucho más acostumbrado al vocabulario, al tipo de Ujú, jerga que se usa, qué elementos se traducen y cuáles no, ¿no? Porque también según el tipo de juego, pues hay ujú. algunos elementos que se dejan en inglés porque es lo que siempre se ha hecho y es lo común. Y quizás otros videojuegos, pues quizás si te pillan que tienes un poquito menos de experiencia, pues eso, ¿no? Vas a cometer errores o te va a costar mucho más tiempo. Claro. En fin, que Imagino que en ese sentido es como la traducción, cuando hablamos de traducción audiovisual o traducción literaria o editorial. Claro, decimos que son especializaciones, pero en realidad es más por tema de formato. Porque yo, por ejemplo, un claro, libro puede ser, no es lo mismo traducir poesía, que yo, por ejemplo, pues no me metería en algo así, me parece algo que quizá no está dentro de mis posibilidades ahora mismo, pero ujú, puedes hacer cómic, puedes hacer infantil, terror, ensayo, y cada uno tiene sus peculiaridades, ¿no? Y con audiovisual lo mismo, no es lo mismo una película sobre un juicio, ¿no? O que tenga mucha claro. jerga legal, que a lo mejor una serie de médicos, que evidentemente no va a ser para nada lo mismo, ¿no? Con lo cual, todo es traducción audiovisual, pero necesitas ahí también tener esa subespecialización, ¿no? Y mira, en Tal videojuegos no se cual. me había ocurrido pensar que sucedía lo mismo, pero claro, tiene todo el sentido del mundo. Claro, sí, 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 es que tenemos hasta, yo qué sé, dentro de los simuladores, ¿no? Que tenemos un simulador donde simulamos ser una cabra o yo qué Es sé, verdad, el Goat Simulator, claro, sí. el Gold Simulator, que es de los juegos más vendidos, no sé, es una barbaridad ese juego, el éxito que tiene después de tantísimos años. Ah, yo qué sé, pues, juegos donde, no sé, pues el Ace Attorney, donde eres un abogado y todo el Mm, videojuego es de jerga judicial, ¿no? Entonces, claro, pues imagínate. claro, claro, claro. Es que no tiene nada que ver un encargo con otro, ¿no? O sea que. Claro, claro. Bueno, ¿y cómo buscas clientes? Va, ¿con qué clientes, si quieres, para empezar, con qué clientes trabajas tú? Antes ya dabas unas pinceladas, que si desarrolladoras o agencias, pero ¿cuáles son, pues eso, los perfiles de clientes que tienes y cómo te diriges tú a ellos? ¿Cómo les lanzas la caña? Genial. Pues mira, esta pregunta me gusta mucho porque es verdad que muchas veces me preguntan por LinkedIn y demás, pues algunos compis que entiendo que están a lo mejor empezando un poco o simplemente a lo mejor tienen ya años de experiencia pero en otros sectores y a lo mejor se quieren meter un poco más en este, ¿no? Y muchas veces pues me escriben mensajitos directos de, oye, Ismael, ¿qué tal? No sé cuánto, te sigo hace un tiempo, mira, ¿cómo empezaste a buscar clientes? Así que yo creo que esta pregunta va a ser de las más populares seguro. Mira, pues digamos que yo tengo tres tipos de clientes. Por una parte tengo la agencia especializada, ¿no? Agencias que se especializan en concreto en localización de videojuegos, que Ujú. mayormente se dedican a eso. Igual también hacen algunas otras cosillas, pero esa es un poco su actividad principal, ¿no? Entonces, bueno, pues por una parte los tenemos a ellos. Obviamente, ventajas que tiene trabajar con una agencia especializada, ellos ya saben de qué va el trabajo y normalmente te lo facilitan mucho, ¿no? Pues Mm, normalmente ya te suelen dar, depende también mucho de la agencia, pero normalmente te dan una guía de estilo, ¿no? Del cliente, porque ya ellos han tenido reuniones previas con el cliente donde, oye, cuéntanos un poco acerca de este título, cuéntanos un poco acerca de la ambientación, cuéntanos ujú. un poco acerca de los personajes y demás, ¿no? Entonces ya todo ese trabajo nos lo encontramos hecho. ¿No? Entonces, por una parte, vamos a cobrar un poco menos de tarifa, ¿no? Porque al final hay un intermediario, como Claro. pasa en todo, pero también es verdad que tiene la ventaja de que te facilita mucho el trabajo, la comunicación con el cliente, si hay cualquier tipo de problema en los archivos porque estén corruptos, porque incluso el mismo texto, muchas veces el texto original presenta errores que muchas veces pasa, Ujú. pues también ellos se encargan de gestionarlo todo, ¿no? Y luego, por otra parte, tenemos los clientes directos, que en videojuegos tenemos, digamos, como hay dos tipos de empresas. Tenemos, por una parte, la desarrolladora, que como tal es la que crea el juego, la que, pues eso, ¿no? La que escribe toda la programación, el diseño artístico y demás, ¿vale? Y luego tenemos la distribuidora, que la distribuidora, pues, es un poco la que se encarga de llevar ese juego a los distintos mercados, ¿no? Se encarga un poco más de la parte de marketing, todo el material promocional, es también un poco pues la que aporta el dinero pues para que el videojuego pues pueda llevarse a distintos idiomas, ¿no? Que ahí es donde entra mucho la localización, ¿no? Del Ujú. videojuego.
¿Vale? Entonces, normalmente trabajamos con distribuidoras. En el Ujú, caso de algunas desarrolladoras indie, ¿vale? Las desarrolladoras independientes que son más pequeñitas, hay algunas ujú. que no tienen distribuidora como tal y ellos pues se lanzan solas a publicar el juego, ¿no? Y hay algunas que, bueno, que reúnen el dinero suficiente, bien porque tengan pues unos ahorrillos o lo que sea para hacer esa localización, o bien porque hagan alguna campaña de financiación en sitios como Kickstarter y otros muchos más, ¿no? Que hay. Entonces, bueno, pues lo bueno de trabajar con una desarrolladora, ellos tienen súper claro cuál es la idea de su juego, de su producto, porque ellos llevan años preparándolo, ¿no? Cuando hablamos de videojuegos, este que comentabas tú de The End of the Sun, el videojuego salió a principios de este año, en enero, febrero creo que fue, si no recuerdo mal, y es un título para el que se han llevado trabajando 8 años. Wow, ¿Vale? Ellos madre son una mía. desarrolladora polaca, son un equipo de dos personas, han subcontratado a otras personas para que le ayuden con otros aspectos del videojuego y demás, pero ellos tienen su trabajo y demás, bueno, pues aparte ellos tienen el sueño de tener este estudio de videojuegos, entonces este es su primer título y se han llevado 8 años para realizarlo. Entonces imagínate un bebé que tú estás gestionando, ¿no? En tu Claro. vientre durante 8 años, ¿no? Pues Pues claro, por ellos... eso, en estos casos, perdona que te interrumpa, es Sí, sí, sí. cuando no entiendo esta gente o estos clientes, ¿no? Que luego, pues, venden, digamos, la traducción al mejor postor o la pasan por el traductor automático o la hace internamente alguien que no tiene ni idea. Dices, te pasas eso, 8 años creando un proyecto desde cero, cuidando, mimándolo como si fuera un bebé, decías tú, y luego dejas la parte de la traducción, localización como si fuera lo último y como si no valiera nada, ¿no? Y te puedes Claro, cargar pues una gran parte de la audiencia, ¿no? Y de los clientes que comprarían tu producto. claro, ahí entra un poco más la distribuidora, que suele ser un poco la que toma esas malas decisiones. La Ya, distribuidora normalmente lo que quiere es maximizar beneficios. Para todo. maximizar, pues siempre reducimos costes y aumentamos al final, pues el ingreso que les va a llegar, ¿no? Entonces, claro, hay muchas veces las desarrolladoras tienen muchas luchas con las distribuidoras, no solamente en cuanto a localización, sino incluso lo que es en el propio diseño del juego. De Ujú. a lo mejor, pues la desarrolladora tiene una idea de hacer un videojuego en 2D o con visión isométrica y la distribuidora dice, no, pues ahora lo que se lleva es el 3D, entonces vamos a hacer este videojuego en 3D. Y es como ya, pero es que este género precisamente no funciona bien Claro. en el 3D por el motivo que sea, ¿no? Y Hasta entonces ese pues ahí punto tiene mucha pueden lucha. influir. Sí, 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 claro, porque ellos al final, normalmente la distribuidora es un poco, digamos, como la productora quizás, ¿no? En ¿Vale? audiovisual, es un poco la que suele poner el presupuesto, la que normalmente pues al final hace que ese juego, pues por ejemplo, en grandes eventos de los videojuegos, como la Gamescom, que ha sido hace poquito en Colonia, en Alemania, ¿no? Que es uno de los eventos mayores de promoción de videojuegos, pues ella al final, para que tú aparezcas ahí, aparezcas 10 segundos de tráiler de tu juego, ellos son al final los que ponen el dinero. Entonces, claro, si te peleas con la distribuidora y decides, pues, no sé, hacerlo por tu cuenta y demás, pues al final no vas a tener ese apoyo, ¿no? Y esa visibilidad. Ya, ya, Entonces, sí, ya. las distribuidoras sí que tienen bastante poder de decisión hasta el punto de cambiar por completo o decidir, no nos gusta lo que estáis haciendo, vamos a empezar desde cero. Y a lo mejor un trabajo que llevan ya 2 o 3 años trabajando y se tira por tierra y comienzan desde cero porque a la distribuidora pues no es algo que le guste, ¿no? O que le entre, o simplemente no va con las tendencias de ahora, porque ahora se llevan mucho los juegos como servicios, ¿no? Estos juegos los que, tipo Fortnite, ¿no? Y cosas así, Ujú. que el juego es gratuito, pero si quieres jugar para que puedas avanzar o para que tengas mejores estadísticas y Claro. demás, pues vas a tener que comprar cosas, ¿no? Entonces, pues eso es lo que se lleva ahora, entonces no queremos que sea un juego de compra única, sino que queremos que sea un juego como servicio, porque se llevan más las suscripciones y nos va a revertir mucho más beneficio, ¿no? Entonces sí, sí tienen ese poder. Wow. No, no, es que no sabía que llegaba hasta ahí, ¿no? Ese poder de decir, bueno, incluso cámbiame este juego cuando la visión principal era otra, ¿no? Sí, sí. Madre mía. Y tú trabajas también entonces para distribuidoras, decías. Sí, trabajo también con distribuidoras y bueno, pues ahí normalmente, ya te digo, muchas veces priman las decisiones más bien económicas, ¿no? A veces pagan un poco mejor que las agencias, pero también es verdad que a veces pues, toman decisiones de, oye, mira, pues esto lo vamos a hacer de esta forma, o por ejemplo con el testeo, ¿no? Que hablabas tú también antes, que es súper importante, ¿no? Y más cuando estamos trabajando tantísimo a ciegas, ¿no? Que estamos Mm, haciendo localización a ciegas sin saber exactamente qué estamos traduciendo o quién dice claro. qué y demás, ¿no?
Entonces, pues a lo mejor te dice, mira, pues vamos a hacer un control de calidad, vamos a hacer un texteo, ¿no? Un LQA que se llama, Ujú. Localization Quality Assurance, y vamos a hacerlo, pero te vamos a pagar 2 o 3 horas. ¿Vale? Entonces, claro, obviamente yo no me puedo pasar un juego completo en 2 o 3 horas, pues al final lo que te piden que testes un poco, pues la interfaz un poco inicial, ¿no? De ese Claro. menú inicial, un poco lo que es el tutorial de comienzo, si el juego viene con un tutorial y las primeras 2 misiones quizás, ¿no? Y ya Mm, está. Y es un poco como que ellos entienden que si eso un poco está bien, pues ya el resto más o menos también lo estará. madre mía. Y si puedo preguntar, y tú ya Ujú. dices si quieres meterte en este berenjenal o no. Me encantan los berenjenales. Ah, genial, fantástico, muy bien. Hablabas de que trabajas con estas agencias especializadas en videojuegos, con desarrolladores, con las distribuidoras. ¿Me puedes hablar un poco de las horquillas? Sé que es difícil, ¿eh? Porque imagino que cada cliente es distinto, cada proyecto también es distinto, pero ¿qué se cobra? Vale, este es un gran melón. Lo sé. Espero, bueno, venga, sí, 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 vamos a meternos ahí directamente. ¿Qué se cobra? A mí me han llegado tarifas irrisorias, que por supuesto no he aceptado, pero me han llegado tarifas de hasta 1 céntimo la palabra. Wow. Sí, ahora está también muy de moda en el sector. No sé, creo que en la literaria, por algunas compañeras que tengo de literaria, creo que todavía no ha llegado tanto la IA y la posedición y estas cosas. Pero en videojuegos sí que ha llegado bastante fuerte. Igual quizás porque como en sí ya es un producto multimedia, no es un producto tecnológico, pues entiendo que a lo mejor como que el cliente final como que entiende bastante bien el poder de esta IA, el poder tecnológico, ¿no? Mientras que quizás la literaria a lo mejor pues como está un poco más alejada, ¿no? De Sí, de esas momento sí. tecnologías, de Toquemos momento, madera. y esperemos, y ojalá que siga así por mucho tiempo. Eh, pues eso, pues te llegan tarifas irrisorias desde 1 céntimo de dólar encima, que ni siquiera de Además. euro, y cosas así. Yo, por supuesto, yo eso no, yo siempre intento responder de la forma más cortés posible cuando tengo tiempo, cuando no tengo tiempo directamente no respondo. Me Prefiero no ser imagino. mal educado que directamente sabe que al final, pues bueno, también es un poco nuestra imagen, ¿no? Y nuestra forma de hablar, de comunicarnos, de responder en correos y demás, creo que también dice mucho de nosotros. Entonces, antes que dar una respuesta irada y de enfado, pues prefiero directamente no responder. Cuando tengo el tiempo, que suele ser la mayoría de las veces un poco porque si no se me queda un poquito esa espinita clavada, ¿no? Como que me quedo yo un Ujú. poco con ese veneno dentro y yo prefiero escupir el veneno, aunque sea un poco Soltarlo un poquito, ¿no? procesado. Sí, 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 sí. Entonces, pues ya le explico un poco de, mira, pues con las condiciones de vida donde vivimos, ¿no? Vivimos en España, donde tenemos que pagar Mm, una cuota de autónomo que empieza en los, no sé ahora mismo cómo está, pero empieza en los 300 euros más o menos, ¿no? A no ser que tengamos descuentos y demás. Y que va sí. mucho más arriba. Más luego tenemos que pagar IVA o IRPF, luego el coste de vida de aquí, en fin, es como que para que a mí me saliera, digamos, rentable estar trabajando por una tarifa, ya no te digo ni de 1 céntimo, de 3, 4 céntimos, tendría que estar trabajando a lo mejor jornadas de 10 horas. Claro. Y no sé, quizás en otros sectores iguales posibles, en videojuegos por lo menos no es posible. Te Mm. consume mucho recursos, te consume mucha energía y yo más de 4 o 5 horas no puedo estar al día. Yo también me meto un poco Interesante, en ese interesante esto fregado. también. Lo Sí, 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 hablaremos. sí, a mí sí, 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 sí. Depende también un poquito de la tipología textual, ¿no? Que estábamos hablando antes, pues no es lo mismo un texto narrativo que un texto más de interfaces y demás. Pero, por ejemplo, de la parte más técnica de esto de interfaz, de todos los parámetros de configuración del juego y demás, a mí Claro. eso me consume muchísimo. Que además Y necesitas tener, supongo, mucha atención, ¿no? De no tocar ninguna etiqueta, que no se te salte nada, ¿no? Y eso hace que claro, también te sobrecargue un poco, ¿no? claro, claro, totalmente, totalmente. Eso de tenemos que estar leyendo mucho, pues todas esas, el poquito contexto que tenemos, que a veces pues tenemos un Mm, poco como esas IDs de contexto, ¿no? Dentro de los programas de traducción con los que trabajamos, ¿no? Nos aportan esa información, entonces claro, tienes que estar ahí un poco descifrando ese mensaje, que no es un mensaje como tal, una frase escrita de esta cadena se refiere a, sino que te aparece MP-text-dialog-. Entonces, claro, tienes que estar ya. viendo de, vale, MP, vale, se refiere que es el multiplayer. Es decir, que la Ujú, cadena va a ser en plural, porque no es tú, sabes que en inglés pues tenemos el you, que puede ser tú o vosotros, ¿no? ujú. Entonces, vale, pues en este caso es un plural. Claro, que no solamente yo veo, you have won the match, y tú has ganado la partida, sino que tengo que estar mirando con mucho cuidado toda esa información contextual que Claro. tenemos para saber si es tú has ganado o vosotros habéis ganado.
Ostras, no, ¿no? no, Entonces, normal. Esto es el- intenso. consume mucho, porque no solamente traducir como tal, sino también estar procesando mucha información que además nos viene un poco codificada, ¿no? Para que nos entendamos. Claro, claro. Sí, además es como, bueno, pues el audiovisual que tienes que estar pendiente a lo que, evidentemente, a lo que se ve en pantalla, porque la imagen manda, ¿no? Y Claro, entonces tienes que estar, pues eso, doblemente pendiente para que te encaje. Luego ya sí tiene que encajar incluso en boca, en el guión de doblaje aún más. Es decir, claro, tienes que tener en cuenta un mogollón de cosas. Y un céntimo, pues claro, se queda escasísimo. claro, claro. Claro. Yo normalmente ya me meto de lleno en la pregunta. Yo lo mínimo que suelo cobrar, vamos, que solo no, lo mínimo que cobro son 6 céntimos la palabra, Vale, ¿vale? Y a partir de ahí, y normalmente cuando acepto esa tarifa mínima suele ser con clientes con los que estoy empezando y yo lo que les doy es, pues oye, mira, vamos a hacer un periodo de prueba o bien de tantos meses o bien de tanto volumen. De, pues, yo que sé, una vez que haya llegado a, ¿qué te digo yo? No sé, 10.000 palabras traducidas, vemos los resultados de esas traducciones, vemos el feedback y si tengo un feedback positivo y demás, pues lo subimos, muy bien. O sea la que tarifa. tú mismo haces un control, digamos, de calidad, ¿no? Con tus clientes, que eso está Yo muy mismo hago el bien. control de calidad, correcto, sí. Sí, me gusta un poco, pues, de tener periódicamente, pues, no sé, a los 6 meses o al año, ¿no? Depende, porque también hay clientes que te mandan trabajo casi a diario y otros que a lo Ujú, mejor te mandan una cosilla una vez al mes o cada 2 meses. Entonces, claro. bueno, pues si es uno que me manda cada 2 meses y yo, pues no lo voy a decir en 6 meses porque a lo mejor no tenemos suficiente muestra, ¿no? Para evaluar si están contentos con mis resultados y demás. Pero cuando son clientes así con los que trabajo más casi a nivel diario, pues eso, pues a lo mejor pues eso, dentro de 6 meses nos volvemos a sentar y vemos la tarifa y empezamos con esta un poco más bajita que os cuadra en el presupuesto, pero si la cosa va bien, pues la vamos subiendo de forma gradual. Qué bien. E imagino que con desarrolladores y distribuidoras que, digamos, son más directos, ¿no? Que las agencias, Ujú. puedes cobrar un poquito más, ¿no? Supongo, al Sí, eliminar sí. el intermediario. Ahí cobra un poco entre el rango de 9 15 céntimos la palabra. Muy bien. ¿Vale? Que es bastante más porque, claro, al ser un cliente directo, ellos también se están quitando la agencia de traducción, que normalmente la agencia se lleva un buen pellizco. No es de los Ujú, que más, ¿eh? Hay algunas ofertas de trabajo, no recuerdo ahora mismo de qué juego era, creo que era del Hades o Hades, si lo ujú. queréis en inglés, que creo que en ese había ofertas publicadas de 32 céntimos la palabra. ¿Vale? De cuando estaban buscando yo para traductor de videojuegos, yo por desgracia no vi la oferta a tiempo, la vi ya un poco tarde, ya estaba cerrado el proceso, pero sí, pero para que veáis lo que puede llegar a pagar un cliente directo, ¿no? Oye, pues está muy bien hablar de esto, sobre todo porque yo entiendo que nos da ese apuro, bueno, nos da ese apuro pues porque ha habido sentencias cuando sobre todo han sido las organizaciones, ¿no? Las que han hablado de tarifas y entonces se ha considerado que eso atentaba contra la libre competencia. Pero es importante saber Correcto. eso porque si no alguien que empieza los espectadores, espectadoras que están aquí hoy viéndonos, estén donde estén, claro, a veces no sabes qué pedir, no sabes si te estás pasando y dices, entonces no me llamarán, pero a lo mejor te estás quedando muy corto, ¿no? Entonces, tener esta información es que sería ideal siempre, ¿no? Para saber más o Claro, menos qué se puede pedir y qué no aceptar, sobre todo. claro, sí. La verdad es que también tenemos ahí cada uno que hacer un poquito un trabajo de autoanálisis, ¿no? Un poco de Ujú, reflexión de decir, oye, ¿cuánto me hace falta a mí? No es tanto cuánto cobras tú para yo ofrecer lo mismo o más o ujú, menos, sino también un poco de hacer un poquito de autoanálisis de cuánto me hace falta a mí para vivir y para vivir cómodamente, ¿no? No es lo mismo, pues yo en mi caso, por ejemplo, que no tengo hijos, ¿no? ujú. Somos solamente mi pareja y yo. Vivimos en una casita pues, tenemos un piso con una hipoteca, pues yo qué sé, pues ya sé cuáles son más o menos mis gastos y sé cuánto tengo que conseguir cada mes para poder vivir cómodamente, que no vivo Claro. ni mucho menos ni de forma sobrada, pero tampoco eso, ¿no? Tampoco estar trabajando, por lo que decíamos antes, 8 10 12 horas y que apenas estemos cubriendo gastos, ¿no? Que creo que Claro. al final eso también pues, nos llega el burnout, ¿no? Esto de que nos quemamos y al final pues nos planteamos el dejar el trabajo, cambiar de profesión, que veo muchísima gente en LinkedIn, que veo muchísimos traductores que dicen que se cambian, que lo dejan y demás, y la verdad es que da mucha pena. Da mucha pena, pero a veces también tenemos nosotros que hacer un poquito ese trabajo de pues, darnos a valer por una parte y también saber cuánto es lo que nos hace falta para vivir.
Eso es muy importante porque claro, además claro, pensamos también mucho en el precio por palabra, pero a veces y también en según qué otras ramas, pues quizá para según qué proyectos también estaría bien tener un precio a la hora, ¿no? Para ese tiempo Claro, que dedicamos, para no perder, para no estar perdiendo tiempo y dinero, ¿no? En los encargos. Pero también por eso, porque a veces no pensamos que nos pueden pasar cosas. Ya no te digo de vacaciones, que eso hay que tenerlo previsto también si queremos unos días de descanso, pero te puedes poner enfermo. claro. Se puede poner enfermo alguien de tu familia y tienes que cuidar. Hay tantas variables, ¿no? Ya que hablamos de videojuegos, que a Ujú. veces no tenemos en cuenta y sobre todo al empezar, ¿eh? Yo te hablo de mí misma, yo también compaginé muchos años la docencia de inglés con la traducción y claro, dices, pues acepto esto, pues vale, venga, y me pego una panzada y me acuesto a las 2 de la mañana y luego sábado y domingo trabajo, pero al final es lo que tú dices, es la manera más fácil, más es la vía más directa para acabar quemado, ¿no? Y para decir, bueno, mira, Sí. ya está, esto no es para mí. Si eso combinamos con una tarifa muy baja, pues apaga y vámonos, porque al final ves que no compensa todo ese esfuerzo que estás haciendo. Claro, claro. Sí que piensas, mira, pues para mí sería mucho más sencillo por este precio, pues estar trabajando en cualquier tienda de dependiente o no sé, y estaría ganando seguramente lo mismo, quizás incluso un poco más y trabajaría menos horas y tendría también menos preocupaciones y menos responsabilidades, porque al final, pues eso, como traductores también tenemos una responsabilidad, ¿no? Es decir, el trabajo que hacemos no está bien, eso puede tener unas consecuencias Ujú, más allá de que podamos perder un cliente, pues también, no sé, de reputación, o incluso legales, ¿no? ujú. No, no, totalmente. ¿Y cómo lo haces para buscar trabajo? Hemos hablado de tarifas, que es importante, de los tipos de cliente, e imagino que eso también interesará a quien nos esté viendo. Sí, ¿Cómo sí, pues buscas mira, las ofertas o los clientes? pues normalmente como empecé sobre todo al principio era más un poco una búsqueda activa por mi parte. Es decir, pues yo me iba desde cosas como Google, de poner en Google traductor inglés, español, de tal sector o lo que sea tal. Eh, También en páginas un poco más especializadas, ¿no? Tipo Ujú, pros.com, en grupos de Facebook, en LinkedIn y demás. La verdad es que algunas cosillas salían por ahí y la verdad es que estaba bastante bien, pero ujú. también notaba que me consumía mucho tiempo y muchos recursos, ¿no? Pues al final el estar todos los días buscando de forma activa eso, pues al final una parte importante del día, pues se me podía ir 1 o 2 horas diariamente solamente en Claro. eso. Fui viendo con el tiempo, conforme, digamos, empecé a ser un poquito más activo en redes sociales, también tengo una página web profesional, eh, pues fui viendo que los clientes me empezaban a encontrar a mí Ujú. y ellos me empezaban a escribir a mí. Y entonces pues vi como que un poco que se invertía, que en lugar de yo tener que perder el tiempo en llamar a un montón de puertas para que me abriera una puerta, podía llamar perfectamente a 25 o a 30 para que Ujú, alguien me respondiera simplemente, no es que me diera el trabajo, simplemente que me respondiera y me dijera, muchas gracias, te mandamos una prueba o cuéntanos más o tal. Entonces ahí empecé un poco a cambiar el paradigma. Sigo de vez en cuando mirando pues sobre todo pros y LinkedIn, pues voy buscando un poquillo, voy viendo un poco las novedades cada día y demás, si hay nuevas ofertas publicadas que me puedan interesar, pero ujú. sobre todo ahora son los clientes quienes me buscan a mí, la mayoría. La mayoría de trabajos nuevos que me van saliendo y clientes nuevos con los que voy colaborando, me buscan ellos a mí. Y después, Claro. sobre todo eso, a raíz de ser activo en redes sociales, y por ser activo no me refiero a escribir, estoy buscando trabajo en este sector, agradezco difusión, que oye que también, y genial, y Ujú. si llega por ahí, genial. Pero también yo me di cuenta que eh, publicar simplemente contenido que es útil pues para otros compañeras, ¿no? Mm, Pues al final ese contenido pues veo que obtiene me gustas o que hay gente que lo comparte a su vez y claro. tal, pues al final eso le llega a un cliente final, ¿no? Y al final ese cliente final dice, oye, mira, pues este contenido tiene un montón de repercusión, veo que tiene bastante me gusta y demás, pues se ve que esta persona que lo que dice, lo que habla, lo que maneja, pues sabe de qué está hablando, ¿no? Porque si no, no tendría ese respaldo de tantas personas que interactúan. Entonces, al final son ellos muchas veces los que me escriben a través de LinkedIn. Claro. Igual con mi página web la tengo pues bastante especializada, con muchos términos claves, ¿no? Esto de los Ujú. keywords que hablábamos también al Sí. principio en la introducción, El pues SEO, usar, ¿no? Y todo. claro. Entonces eso te ayuda en SEO, pues no recuerdo mal, no sé si habrá cambiado últimamente, no lo he visto, pero cuando buscaba
en inglés creo que era como traductor de videojuegos inglés-español, no sé si mi página web creo que era el segundo resultado y mi perfil de LinkedIn creo que era el tercero, ¿vale? Con Ujú, lo cual, pues eso, pues cuando una empresa o una distribuidora o lo que sea está buscando ese tipo de perfil, pues si yo les salgo de los primeros, pues al final claro. eso se traduce en que ellos acaban enviándome un correíto y demás, ¿no? Entonces, normalmente a día de hoy lo que más me funciona es eso. Publico cuando tengo un poco más de tiempo, publico contenido en LinkedIn sobre todo y demás, y ya a través de ahí se va produciendo un poquito de sinergia, o bien a Ujú. través de Google, pues me encuentro los clientes de forma directa. Claro. Es importante esto que dices porque a veces tenemos o da la sensación de que primero parece que tengas que escribir para el cliente y no Ujú, solo. Es decir, al final lo que tú comentas, que es algo que yo al principio también con las redes intenté, o esa era mi idea, y luego he seguido con ellas, y es eso, ¿no? De alguna manera posicionarte con ese perfil de especialista, porque así ujú, cualquiera que vea, que acuda a tus redes, que te lea, dice, este tío sabe de lo que habla. Con lo cual voy claro, a contactar con él. Y a veces LinkedIn no es más, digamos, casi como una agencia de contratación, porque hay gente que dice, es que, claro, me siento frustrado porque quizá no tengo o no obtengo nada directo, pero siempre hay algo, ¿no? Y las redes, en este caso LinkedIn, es ese escaparate en el que tú, pues eso, ¿no? Puedes presentarte como tú quieras presentarte y al final, pues eso, aunque hables a compañeros, aunque utilices esa jerga o hables de ejemplos o digamos, tengas esa, ¿no? ese diálogo más con compañeros, pues hace que la gente que te lea, pues vea esa cosilla, ¿no? Eso de decir, bueno, pues este es puede ser un gran profesional y un buen activo en la empresa o en el proyecto o lo que sea. Que a veces es eso, ¿no? totalmente. Desanima, que dices, es que no me ha llegado nada directamente por LinkedIn. Y dices, bueno, pero a lo mejor te han leído. Y a lo mejor les suenas. Y a lo Claro, mejor cuando envíes un correo o un algo, ese nombre les va a sonar. Porque a mí me ha pasado también de a lo mejor escribir a una editorial con la que no tenía ningún tipo de vínculo, ¿no? De enlace, y que digan, ah, sí, sí, me suenas, o te he visto en ujú, redes, o, ¿no? Y al final, pues eso también es lo que te ayuda a posicionarte. Y evidentemente, ya cuando llegas a estos años de profesión, como es tu caso, Ismael, pues claro, al final los clientes ya son los que llaman a tu puerta, ¿no? Que ya es la claro. señal conforme, bueno, no te puedes despistar, no nos podemos dormir nunca en los laureles, pero bueno, pues tienes esa cosilla de estar quizá un poco más tranquilo, ¿no? Claro, yo creo que también es importante eso, ¿no? Tener esa mentalidad de que no estamos haciendo un sprint. No tenemos Mm, que llegar a la meta a lo Usain Bolt, ¿no? Para que se me entienda. No tenemos que llegar en menos de 10 segundos a esa meta de 100 metros, sino tenemos que pensar más en una carrera de fondo, una maratón, ¿no? mm, De, oye, no, yo no quiero hoy publicar una cosa y esa cosa que ya automáticamente sea viral y que mañana me hayan escrito 10 clientes, sino mm. pues hoy publicas una cosilla, a lo mejor tiene un poquito de interacción, mañana publica otra, o quizás va subiendo esa interacción o se va compartiendo, demás y tal, y con el tiempo eso va llegando, claro, es un trabajo de tiempo. Ya os digo que yo no pasé del yo estar activamente buscando clientes a que de repente ellos me escribían a mí de la noche a la mañana, ha sido un Claro. proceso largo, un proceso bueno, de piedrecita a piedrecita, pero sí que es bastante... A mí me gusta eso, me gusta el trabajo orgánico. Yo, por ejemplo, no pago publicidad en redes sociales ni publicidad por posicionamiento de mi página web ni nada por el estilo, porque creo que es un poco más pobre, ¿no? Que te da resultado a lo mejor en el corto plazo, ¿no? Pues, mientras que dure a lo mejor esa campaña publicitaria, sí que vas a tener bastante más interacción, bastante más alcance y demás, pero en el momento que acabe, pues de repente vas a caer de nuevo un poco en el olvido, ¿no? Entonces yo creo que es un poco más un trabajo de constancia que yo ni siquiera publico todos los días, ni mucho menos. Y tengo Ujú, épocas en las que me llevo a lo mejor meses en lo que no publico nada porque estoy un poco más liado tanto a nivel laboral claro. como a lo mejor personal, o simplemente porque en ese momento no encuentro mi voz, que a veces también me falta. De repente digo, pues no sé qué quiero compartir, no sé qué quiero decir. Claro. LinkedIn también se ha twitterizado, si me Mm, permites la expresión, un poquito últimamente, de mucho contenido negativo, mucho contenido que al final es el sí. que se vuelve más viral, ¿no? Como Twitter, X. Eh, Mm, ¿Vale? Pero yo no quiero entrar en eso. Es un poco lo mismo que hablamos antes con el correo electrónico. O sea, no quiere decir voy a tapar o no voy a hablar de cosas negativas. De hecho, aquí ya yo creo que en la entrevista ya he mencionado alguna que otra cosilla, ¿no? Que por ese problema no tengo, o sea, por ese aspecto no tengo ningún tipo de problema. Pero sí que es verdad que no quiero que al final el cliente me encuentre porque estoy todo el día despotricando de las malas condiciones y de tal. sí. Porque creo que al final es un poco la imagen que tú le estás dando al cliente, ¿no? Si solamente ve eso Totalmente. de ti,
Pues, Totalmente. Sí, porque y te voy a contar un caso, y diré que los Hangouts no lo he contado todavía. me Pero, encanta. tengo salseo, tengo té. No, básicamente con aquello que decimos de que nunca sabes quién te está leyendo y que, bueno, que te leen más personas de las que tú crees, hace muchos años se puso en contacto conmigo una editorial nueva en catalán, que se iba a estrenar con el libro que me proponían a mí. Y nada, me propusieron el libro, dije que sí, genial, incluso me reuní con los editores presencialmente, tomamos un café, todo genial. Pues yo Ujú. qué sé, pasaron los días y un día pues en Twitter, por aquel entonces aún era Twitter, pues aquello, ¿sabes esos días que son un poquito así, dices, ostras, o yo qué sé, o no tengo la inspiración, o hay días que todo se vuelve un poquito más cuesta arriba, bueno, no sé, algo así. Ujú. Pues fue en plan humor, pero uno de los editores me contestó, ostras, a ver si ahora el proyecto no va a salir, o alguna cosilla así, ¿sabes? Y yo dije, uff, tierra Fíjate. trágame, porque además no iba relacionado con ese proyecto en sí, pero pensé, ojo, que incluso estas cosas te las leen. Y además sabemos que por escrito todo tiene muchas lecturas y evidentemente si escribes un tuit más o menos críptico, pues claro, la gente no tiene por qué saber de qué estás hablando. Pero claro, luego ya fui por privado o le escribí un correo o algo así, ¿no? Y terminamos de hablar, no es nada relacionado con el libro y no pasa nada, ¿no? Era simplemente pues eso, ¿no? Una chanza, una cosilla, Claro. pero sí, sí, y en aquel momento sí que fui más consciente de eso, ¿no? De que es que a lo mejor crees que solo te leen compañeros, pero es que no solo. Es que Sí, hay sí, porque editoriales muchas ahí, veces hay... ujú, equivocamos las interacciones con la visibilidad, claro, y no tiene Sí, nada que ver, porque las interacciones normalmente suelen ser de compañeros, porque al final la empresa, la editorial o lo que sea no está ahí para estar escribiendo comentarios y me gustas y demás. A lo mejor, pues no sé, pues exacto. una vez pues te han felicitado o lo que sea por un proyecto que hayas publicado en redes y tal, pero normalmente nos dicen, ay, pues chévere, ¿sabes? Tienes razón sobre esto que comentas, tal. Como, mira, yo no tengo tiempo, si entro aquí, estoy entrando con este perfil de empresa, pues y estoy entrando a lo mejor buscando algo concreto o simplemente viendo un poco, pues eso, ¿no? El personal que hay por ahí y tal. Y claro, al final, como no interactúan, parece que no están presentes y sí están presentes. Y sí que están. Así que sí, muy de acuerdo contigo, ¿no? Al Ujú. final lo que escribimos y lo que proyectamos, pues evidentemente es lo que ve la gente, ¿no? Claro, Y es eso. Y como consejo, ¿eh? Nos lee y nos escucha mucha más gente de la que creemos. Así que totalmente. es importante también hablar de eso. No sé, hablábamos de marketing, hablabas de redes. Ujú. ¿Inviertes en algo para tu, digamos, tu pequeño negocio? Pero yo interpreto que eres autónomo y que tienes, Correcto. pues eso, tus distintos clientes y vas haciendo. ¿Inviertes en algo actualmente o simplemente, como tú decías, es Invierto. trabajo orgánico? Vale, bueno, si te refieres en cuanto a marketing como tal, bueno, invierto en tener mi página web pues activa y funcionando, ¿no? Que eso, aparte del coste que tiene la página web de lo que es crearla en su momento, pero luego Ujú, pues tienes unos costes de mantenimiento, pues del el alojamiento, ¿no? Todo lo que es el ujú, hosting y demás, del dominio, pues tener un dominio que no sea arroba hotmail.com o gmail.com o ujú, lo que sea, pues eso también tiene un precio. Entonces, ahí sí que invierto y justo ahora tenía ya muchas ganas porque no me apetecía mucho tener un logo, porque hasta ujú, ahora pues la verdad es que no tenía logo porque bueno, trabajaba un poco lo que era con mi imagen, ¿no? Y yo decía, pues quiero que la gente me reconozca y que me vea un poco a mí, como que vean que detrás de Ismael Marín no ujú, hay pues eso, un logo o un lo que sea o tal, sino que hay una persona, ¿no? Y que es esta persona la que está trabajando, entonces mi firma de correo, en todo, pues ujú, tengo mi foto, en mis redes sociales tengo la misma foto, también pues un poquito para ayudar también un poco a crear una imagen corporativa, ¿no? Una imagen de branding, ¿no? De que sea fácilmente reconocible, que si buscas Ismael Marín y te aparecen diferentes resultados, pues si ves que siempre aparece la misma foto en distintas redes o en distintos medios, que automáticamente sepas cuál soy yo, ¿no? Porque eso, siempre aparece la misma foto. Pero sí que es verdad que ya me apetecía bastante tener un logo y un poco un kit de marca, ¿no? Un ujú, branding kit. Y ahora mismo estoy trabajando justo en eso, me lo están haciendo unos compañeros de aquí de Cádiz. Bueno, no lo he dicho antes, soy de Cádiz y vivo aquí en ujú. Cádiz ahora, después de muchos años que he estado viviendo en Sevilla. Y,
Y nada de eso, pues unos editores gráficos y demás maravillosos, además que acaban de publicar el cartel del próximo Carnaval de Cádiz Ah, qué del año chulo. que viene, así que os invito a que lo veáis, pues ellos son también los que están trabajando en mi imagen de marca, en mi logo y demás, y creo que en este mes, quizás en octubre, lo tenga ya listo. Así que bueno, también es una inversión que me apetecía hacer, pues por darle un poquito más de seriedad todavía a mi negocio, ¿no? Al negocio. De trabajar siempre, pues eso, con unos colores, una Claro. tipografía y un tal. Y para, sobre todo para gente que empieza, ¿tú crees que es indispensable que tengan esta página web? Am, ¿Qué recomendarías a alguien que empieza? Pues la verdad es que la página web, yo he visto en mi caso que funciona mucho como una tarjeta de visita. ¿Sabes? Ujú. La típica tarjeta de visita esta de cuando íbamos a congresos y estas cosas, ¿no? Íbamos repartiendo las Sí. tarjetas y demás, que creo bueno, que es buena idea seguir teniéndola hoy en día, ¿no? Pero veo que funciona mucho como eso, porque veo que la página web tiene visitas, ¿no? Ujú. Porque al final pues tengo información sobre mí, lo Vale. que también te comentaba antes, ¿no? Que está bien posicionada en buscadores y demás. Entonces, pues veo eso, que tiene esa visibilidad, pero tengo un formulario de contacto en la página web que nunca nadie rellena. Pero sin embargo, sí que Ah. luego me llegan correos electrónicos, ¿no? Porque también tengo ahí puesto mi correo de poder rellenar este formulario o escribirme un correo a ta, 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 ta. Ujú. Entonces veo que eso, entonces yo diría que sí, que una página web que es súper buena idea tenerla. No hace falta pues que os gastéis de repente, yo qué sé, 2.000 o 3.000 euros en una página web. Hay un montón de sitios como Hostinger o yo qué sé, otros muchos más en los Ujú. que podéis partir desde una plantilla y por pocos euros, digamos que tenéis vuestra propia página web. El dominio, igual, tener un dominio que no sea @gmail.com o @hotmail.com. Yo el que pago ahora lo pago a través de namecheap.com, o Ujú. sea, nombrebarato.com, fíjate que el nombre que sencillo es y me cuesta, al año me cuesta, no sé si son 13 o 14 euros el tener un propio dominio que sea @ismaelmarin.com. Sí, Entonces, en eso, poquito. volviendo un poco al tema de inversión, yo eso sí que la verdad es que sí que lo pagaría y creo que sí que te hace distinguirte un poquito, ¿no? Yo mismo cuando trabajo con compañeros y demás, como que no sé, sobre todo cuando no los conoces, ¿no? De cuando estamos trabajando en un equipo y veo que el correo de uno es @gmail.com y el de otra es Mm. pues yo qué sé, en la luna de babel.com, pues ahí sí que veo yo que Claro. digo, oye, pues ostras, me llama más la atención o veo más profesional, que luego a lo mejor no tiene por qué corresponderse con Sí. que esa persona sea más profesional, pero de entrada la primera imagen que me da es esa. Y yo pienso que al cliente pues le pasa lo mismo, ¿no? Y lo mismo con Que, cosillas como, por ejemplo, la firma en los correos, que al menos esté un claro, poquitín apañada, ¿no? Y que además ahora claro. hay muchas, muchas páginas web donde puedes introducir los datos incluso, es decir, que no hace falta que hagas un gran desembolso, ¿no? Para este tipo de No, no, cosas. que va, vaya, yo la mía la tengo hecha y es una firma pues así, apañadita y demás, donde aparecen mis redes sociales, la web y demás, y la hice gratis. No recuerdo ahora mismo, si lo recordara diría dónde la hice, pero no recuerdo dónde fue, pero fue gratuita. Ujú. Y te permite un poco pues personalizar si pones también iconos de, por ejemplo, pues eso, el icono de LinkedIn o Facebook o lo que sea para que te encuentren ahí, también lo puedes cambiar y ponerlo del mismo color en caso de que tú tengas unos colores, ¿sabes? Para que De no sea, pues marca. yo que sé, Instagram con el color de Instagram y Facebook con el de Facebook. Y al final tienes ahí un batiburrillo de colores que parece un poco una feria, ¿no? Si quieres tener un poco una imagen más de marca, pues te permite hacerlo y ya te digo, yo lo hice gratuito. Y hay Ujú. también montones de plantillas, creo que Office, si no recuerdo mal, Office 365 en la aplicación web. Ahí creo que si os metéis en Word y buscáis eso, firmas de correo, creo que incluso hay en mismo Office, en mismo Word, como que te dan unas plantillas de correo que podéis ya pues, sustituir la foto por la vuestra o por vuestro logo, las redes y demás, o página web o teléfono, y son gratuitas por completo. Lo único que tienes que hacer es copiar y pegar en vuestra aplicación de correo y simplemente cambiar los campos, ¿no? Y ya está. Qué bueno. Y volviendo un poco a algo que hemos pasado, digamos, un poquitín de puntillas, que es la IA, la posedición. En Mm. este momento de ebullición, de descontento también, porque se palpa en el ambiente, en LinkedIn, en donde sea. Am, ¿Cómo ves tú el tema? Sé que no tenemos una bola de cristal, ni tú ni yo. Bueno, si la tienes, Sí, pásamela. sí, sí. Deja que le eche un vistazo. Pero, ¿cómo ves tú, o al menos el sector en los que te mueves, bueno, pues audiovisual, marketing, videojuegos, ¿cómo ves?
la Pues mira, situación. voy a hacer aquí un poquito de sándwich. ¿Sabes esta técnica del sándwich de empiezo con algo bueno, luego te meto un poco lo malo en medio, pero luego acabo con algo bueno para no acabar con mal sabor de boca, ¿no? Yo al principio yo era súper Ya optimista revelando de, tus trucos desde el principio, también. claro, sí, 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 yo ya os estoy contando, sí, 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 Transparente, me molt gusta bé. totalmente. Pues nada, eso yo al principio yo decía, no, esto a mí no me va a afectar o esto va a tardar mucho en llegar. 2022 hasta la fecha fue mi mejor año de ingreso. Ujú, ¿Vale? 2023, que todavía no había pegado este pelotazo de ChatGPT y demás, ahí empecé yo ya a notar como mis ingresos empezaban a caer. ujú. 2024 cayeron bastante en picado con respecto a este 2022, que es el mejor año que yo tuve. Y yo decía, madre mía, claro, notaba de clientes con los que antes trabajaba de repente dejan de escribirme, o clientes con los que trabajaba en ese momento y me ofrecen de repente, oye, mire, Val, que vamos a pasar con posedición, la tarifa sería tal, ¿qué te parece? Y pues yo lo que comentábamos antes, valoro muchísimo mi salud, tanto física como mental. Es un proceso que he tenido que llegar hasta aquí, también tengo que decirlo, que no es que Imagino. desde el principio del primer día yo la valoraba, pues me pasaba como a ti, ¿no? De trabajar fines de semana y Mm, tal, y si puedo hacer más y si un cliente me escribe, pues que bien, este mes he ganado más todavía. mm. Ya no, ya he aprendido un poco a decir que no y a valorar muchísimo mi salud a todos los niveles. Entonces, pues le dije, no, no cuentes conmigo. Entonces, en 2024 como que noté que mis ingresos cayeron en picado, tanto que a final de 2024, y ya os digo totalmente de sinceridad, me estaba incluso planteando la profesión, si de momento seguir, si seguir pero compaginándolo de nuevo con docencia o con abrirme a otros ámbitos Ujú. o directamente dejarla y tal. Y quiero ser optimista porque en 2025 de repente he notado que este año me han vuelto un montón de esos clientes con los que trabajaba antes, que de repente desaparecieron o Ujú, empezaron a trabajar con otras soluciones o entiendo que quizás también con otros profesionales, han vuelto. Y me han ujú. vuelto, pero de la noche a la mañana, de, hola Ismael, nos acaba de llegar este encargo, lo necesitamos para mañana, ¿te Como puedes si no hubiera encargar? pasado el Y yo, tiempo, ¿no? Un poco. sí, 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 sí. Y a lo mejor pues llevaba un año y medio sin recibir ningún encargo de Wow. ese cliente, ¿no? Sin exagerar. Y este año pues creo, todavía faltan unos mesecillos para terminar el año, pero si la tendencia sigue, creo que va a ser mi mejor año, incluso mejor que ese 2022 que hasta ahora era mi techo. Así que bueno, ya te he hecho el sándwich, ¿qué te parece? Me Acabo parece un poco, fenomenal. acabo positivo. Es decir, que sí que quizá viste, ¿no?, que había una correlación directa en 2024 con este auge, sobre todo, ¿no?, Ujú. de la IA, este ChatGPT que vino como a revolucionarlo todo, y ese 2025 que vienen unos quizá como a recoger cable, ¿no? Claro, ya ¿Dirías como que es que ya, eso, más o yo diría menos? que se están empezando un poco a mentalizar de que la IA, por lo menos yo lo veo así, es una herramienta más, pero no es un sustituto. Igual Mm, que tenemos programas de traducción asistida como Trados, MemoQ y montones más, yo creo que la IA va a ser una herramienta más. O sea, tampoco creo que tampoco podemos ignorarla y hacer un poco como el elefante rosa, ¿no? En la mm, habitación. Hay un elefante que nadie quiere ver, pero está ahí. claro. Creo que también veo a veces que es un poco esa la actitud de sí o no, o dentro o fuera. Y creo que a veces hay muchos más grises. ¿No? Yo por lo menos lo veo así. Yo creo que sí que es una herramienta que está ahí, es una herramienta que vamos a tener que acabar utilizando, creo, o no sé. No quiero decir con esto que la IA vaya a traducir y nosotros vayamos a revisarla, pero sí que sea, Ujú, quizás yo como la veo más como una herramienta de apoyo. claro. Yo alguna vez, hace tiempo sí que la he usado alguna vez, no para traducir, ya te digo, pero sí que a lo mejor pues para investigar a lo mejor sobre algún término o lo que sea tal, pero también es verdad que no me he quedado con lo que me daba esa IA, como la IA me ha dicho que esto es así, pues automáticamente yo voy a hacer eso así porque la IA me lo ha dicho, sino que luego hacía un poquito una búsqueda secundaria por mi parte, pero ya como que esa primera indagación ya me había puesto un poco encaminado Claro. hacia un camino, ¿no? No, Y no, sí que en ese sentido, y que luego perdón, tienes sí. que estar tú detrás comprobando todo, porque bueno, ya sabemos que la inteligencia artificial tiene estas alucinaciones y a veces te puede dar por válido cosas que no son, o decirte que fulanito está vivo cuando no lo está, o que Claro. tal evento histórico pasó unas fechas que no pasó, ¿no? Y a veces incluso pensamos que lo más fácil, algo que se solucionaría con una búsqueda de Google, pues la IA lo tiene Ujú, clarísimo y ujú. no es así, ¿no? En literaria, por ejemplo, por seguir también con esta cosa positiva, ¿no? Yo sí que lo he visto en autores directos. Ajá. Por ejemplo, gente que quizá sale de la nada y te dice, mira,
te soy sincero, traduje estos relatos eróticos, además, para Más Inri, con una herramienta de traducción, bueno, pues eso, automática, con inteligencia artificial, pero es que veo que cada vez es menos la gente que descarga mis libros, las puntuaciones han caído en picado, y imagino que es esto, claro, luego ves el texto y dices, pues sí, imaginas bien. Claro, Es decir, no claro. puedes dejar al azar, que yo entiendo ese sex appeal de lo gratis, pero claro, si quieres presentar un buen producto, al final necesitas a un humano, ¿no? O sea que yo también quiero ser Totalmente. positiva en ese aspecto, pero es lo que tú dices, no Ujú. podemos obviar que la IA está ahí. Claro, Por taparnos los ojos, ¿no? O ponernos así como los burros, no vamos a solucionar nada tampoco. Es ver qué hacemos con eso, si se usa, si no. Claro, también hay muchas cosas ahí, ¿no? Está también la ética, está pues eso de qué se nutre toda la inteligencia claro, artificial, claro, qué claro. motores se usan. Ahí hay como muchas cosas, ¿no? Pero bueno, por no hablar de ella o no va a desaparecer, por desgracia, ¿no? Ojalá. Claro, yo creo que ahí también es una parte de trabajo por parte de la sociedad, de los legisladores, ¿no? En ese sentido, la UE está ya tomando sus primeros pasos, ya los dio, y creo que ahora, si no me equivoco, creo que están como que van a ampliar un poco esos primeros pasos que dieron, los van a ampliar, ¿no? Con el tema de derechos de autoría y todas estas Ujú, cosas. Me parece genial, pero creo que también nosotros tenemos que no solamente centrarnos en IA sí o no, sino también en luchar por nuestras condiciones. ujú. Quiero decir, oye, que yo use IA no implica que tenga que cobrar un céntimo la palabra Claro, es que al o que tú final me obligues a... no es solo demonizar la tecnología, que bueno, pues tiene sus cosas Exacto. malas, lo sabemos, sino ese uso que se le da. Entonces, si el uso se le da es, pues eso, aprovecharla para pagarle luego menos al que viene detrás, pues ahí está un poco el problema también, ¿no? Correcto. Yo no sé, por acabar ya un poquitín, además llevamos aquí un buen rato, yo ya te digo, Sí, sí, me sí. pasa siempre, ¿eh? Que al final, pues eso, estás ahí tan a gustito que seguirías más. Pero bueno, Eso es buena señal. sí, pero entiendo que tienes trabajillo también, así por no robarte más tiempo. am, ¿Qué le dirías a estos, o qué les dirías a estos compañeros que empiezan ahora? ¿Y qué te dirías a ti cuando empezaste a traducir? Qué bueno, No sé si es qué lo bueno. mismo o Qué de no, dirías cosas. algo distinto. Sí, yo creo que prácticamente les diría lo mismo porque, claro, al final hablo desde mi experiencia, ¿no? Al final cada uno habla desde su prisma y claro, pues al final yo creo que eso nos nutre y también nos nubla o nos da claridad a la hora de hablar, ¿no? A nuestra visión. Pues le diría eso, que no se dejen llevar, que al final todas estas cosas que escuchen de profesionales como tú, como yo y como muchísimos más y demás, que al final son recomendaciones, son consejos y son eso, y son también basados en la experiencia de cada uno. Porque yo es verdad que yo me llevé muchísimos años, quizás no muchísimo, pero sí que me llevé varios años dándole vuelta a la hora a la cabeza un poco al tema de hacerme autónomo o no, Ujú, porque había leído y visto y escuchado a muchos compañeros que decían, no, tú no te puedes hacer autónomo directamente, tienes que primero trabajar en una empresa de traducción, coger experiencia, porque esa experiencia te va a ser vital a la hora de luego, si quieres, ser autónomo, ¿no? Y no digo que no tengan razón, o sea, me parece súper importante y súper bueno como experiencia el trabajar primero en una empresa de traducción, trabajar con gestores de proyectos, tener gente al lado a la que poder acudir, que no lanzarte de piscina de cabeza directamente siendo autónomo. Y yo la verdad es que me llevé mucho tiempo, yo decía, quiero ser autónomo, pero claro, me falta esta experiencia trabajando en empresas de traducción y demás, y al final, pues cuando lo hice, he ido aprendiendo con mis errores, he ido dando pasos, he ido a la hora de negociar, a la hora de aceptar trabajos, a la hora de buscar clientes, ¿no? Porque cosas que hemos ido comentando en esta entrevista. Pero sí que es verdad que al final, oye, pues he llegado, estoy ahí, vivo de ello exclusivamente y nada, y la verdad es que súper contento. Entonces, por una parte, eso, que todo lo que escuchen, todo lo que lean y demás, que al final pues son las experiencias que tenemos cada uno de nosotros y que no todo el mundo tiene que pasar la misma experiencia ni todo el mundo importante, tiene sí. que recorrer el mismo recorrido, ¿vale? Porque Mm, a veces también lanzamos mensajes con toda nuestra buena voluntad, pero a lo mejor también estamos desanimando a algunas personas, ¿no? Igual que con el tema de la IA, de ¿para qué estudias traducción si dentro de 2 años ya no va a haber traductores y tal? Es como que, bueno, tranquilo porque por lo que tengo entendido, no sé, pero algunos profesores de universidades están lanzando ese mismo mensaje, ¿no? En las aulas, que me parece ya. atroz que te dediques a la docencia y lances ese mensaje. Entonces, bueno, entonces eso, que cada uno tenemos un camino diferente, que cada uno tenemos que recorrer nuestro camino, entonces que bueno, que obviamente que sí, que escuchen, que lean y que tengan en cuenta esas opiniones, pero que al final son las vivencias de cada uno y que no todo el mundo tiene que pasar por el mismo camino. Eso por una parte. Y luego por el segunda parte,
especialización y formación continua. Yo lo encuentro súper vital y más en este sector Ujú, de la traducción, ¿no? Que no para de evolucionar, que van saliendo nuevas herramientas, que van saliendo nuevos campos de especialización. ujú. Ya te digo, yo mismo cuando empecé con localización de videojuegos, yo buscaba localización de videojuegos o localizador y cosas así. Todo lo que me salía era como cosas tipo Google Maps y cosas así, ¿sabes? De como encuentra algo o ubícate en algo. Es como, no, yo quiero buscar cosas sobre localización y no me salía apenas nada. Ujú. Ahora, 10 12 años después o 15 años después, busco localización de videojuegos y me salen montones de resultados sobre localización de videojuegos, ¿no? Pues igual estará pasando con otros sectores, ¿no? Habrá montones de cosas que estén ahora emergiendo y que dentro de una década, pues, ya estén un poco más asentadas, pero pues eso, que nunca dejen de indagar, que nunca pierdan la curiosidad, formación continua y sobre todo especializarse en algo. Yo, de nuevo, mi experiencia, pero yo trabajo haciendo de todo, yo traduzco de todo, yo mismo te traduzco una carta, que te traduzco un texto jurídico, que uno de marketing, que tal, que no quiere decir tener una especialidad, ceñirte solamente a una, que puedes tener Ujú. dos o tres o varias, Sí. pero, pero sí que eso, yo veo súper importante tener un campo en el que digamos, aquí yo me manejo bien y aquí yo estoy como pez en el agua, Exacto. ¿vale? Yo serían las dos cosas más grandes. Y desmarcarse, ¿no? De alguna manera también. Yo creo que Claro, somos muchos, al final también es encontrar tu voz, ¿no? Y sí, sí, proyectar, sí. pues eso, esa persona que, ¿qué es lo que te hace diferente de los demás, quizá, ¿no? Ujú, Jo, ujú. pues qué bien, me encanta y creo que son unos consejos súper útiles. También el tema de tarifas, la verdad es que gracias por atreverte a, Sí. a hablar Espero de que no esas me llegue cosas. ninguna denuncia ni nada por el No, estilo. no, no, son solo tus experiencias. Aquí no Exacto. hay ninguna. Sí, sí, yo no le digo a nadie lo que tiene que cobrar, yo digo lo que Ahí, yo ahí, cobro. ahí. Pero es importante hablar de estas cosas, hablar también lo que decíamos, ¿no? De salud mental, Ujú, que no todo es trabajo. Al final, cuando trabajas de autónomo y tú eres tu propio jefe, a veces no sé si te habrá pasado. Y hay días que digo, hoy he sido muy, y perdona la expresión, muy cabrona conmigo misma. O sea, me he pasado. No hacía falta, podría haberlo dejado para otro día, ¿no? Y a veces nos ujú. autoexplotamos de una manera que quizá no pasaría si estuviéramos quizá en plantilla o tuviéramos un jefe, ¿no? Y hay que Totalmente. cuidarnos más también en este sentido. Así Ujú. que nada, no sé, gracias por todo, ya te digo, yo estaré aquí un ratito más. Se me ha acabado ya el café, pero bueno, seguiría un ratito más. Pero nada, agradezco mucho tu tiempo, tu predisposición y tu generosidad. Nada, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de Trágora por haber querido contar conmigo para este Hangout. De verdad que me lo he pasado súper bien y Me alegro. súper cómodo. Genial, también me alegro por la parte que me Ujú, toca. ujú. Pues nada, pues gracias de nuevo, Ismael. Gracias también a ti que nos estás viendo o escuchando desde cualquier parte del mundo. Y bueno, ya sabes, si te ha gustado este episodio, no olvides darle al me gusta, suscribirte, compartirlo con otros compañeros, compañeras del sector. Y nada, por supuesto, nos va a encantar saber tu opinión. Nos puedes dejar un comentario contándonos qué te ha parecido o qué temas pues te gustaría que abordáramos en otros episodios. Nos vemos en el próximo Hangouts de Trágora, donde seguiremos descubriendo juntos y juntas los entresijos de nuestra profesión, que como solemos decir es la más bonita del mundo. Hasta pronto. Chao, un saludo a todas.